Bienvenidos a TV UNAM, esto es Observatorio Cotidiano en la Cultura y hoy vamos a hablar de los museos en el siglo XXI. Para ello tenemos tres invitados de tres modelos de museos muy diferentes. Uno de ellos, el MIDE, por eso está aquí con nosotros Sergio Rivera, director de comunicación y de imagen de ese museo, el MIDE, que ahora nos vas a explicar qué es eso del MIDE. Está desde luego con nosotros Graciela de la Torre, en uno de los últimos días que está al frente de la dirección del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, que conocemos como el MUAC. Bienvenida, Graciela. Muchas gracias. Y bienvenida siempre a la UNAM. Claro, gracias. Y Antonio Saborit, el director del Museo Nacional de Antropología. Bienvenido, me da muchísimo gusto que nos acompañen. Empecemos por una pregunta que es una obviedad y no lo es. Tenemos un museo nacional, un museo que dice en sus siglas que es universitario y un museo que dice en sus siglas que es interactivo. Empecemos por ahí. ¿Qué es un museo nacional o por qué dice Museo Nacional de Antropología y por qué antropología y no otro tema? ¿Qué es un museo universitario y por qué decimos interactivo? ¿Que no todos los museos son interactivos? ¿Quién empieza? Bueno, si quieres yo empiezo. Fíjate que hace 10 años que se iba a hacer, que se estaba construyendo la imagen del MUAC o la marca MUAC, se pensó muchísimo qué debía de decir espacio, centro de... Y finalmente dijimos, nuestra condición es la de un museo universitario, es la palabra que tiene que estar ahí, museo universitario, o espacio universitario, lo que fuera, pero siempre universitario. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, porque estamos enclavados en el campus, en nuestro campus, pero además, ¿sabes qué? La condición de museo universitario es fantástica, porque no solo hacemos exposiciones, como otros museos, o como la mayoría de los museos, o tenemos servicios pedagógicos como la mayoría de los museos, sino que también generamos conocimiento. Generamos conocimiento de una manera formal, no aleatoria, con conferencias o actividades paralelas, sino estamos obligados a generar conocimiento. Y, por ejemplo, el MUAC ahorita tiene una serie de cátedras, tú lo sabes, tiene también casi 5,000 alumnos al año en seminarios curriculares y no curriculares, y eso por una parte. Y por otra parte, pues claro, nos debemos a la comunidad universitaria, pero también el MUAC es un modelo muy particular porque también es un museo global. Y finalmente porque en su condición de museo universitario es un museo crítico, es un museo que es una arena de debate, que cuestiona y que tiene pensamiento autónomo. Su condición autónoma le da un privilegio y le da un estatus fantástico en la gestión y en la programación del museo. Entonces por eso es universitario. Y por eso tiene que ser siempre un museo universitario. Yo estoy altamente complacida y entre más tiempo pasa, digo, qué privilegio tener un museo universitario. Y que se llame y que lleve la sigla del universitario. Vamos a volver a esta pregunta de la red de museos universitarios, porque no es la única universidad que tiene museos, desde luego, ni el único museo que tiene pero universidad. Es una cosa, pero el modelo MUAC no está replicado. No está replicado incluso en otros museos del extranjero, ni en Harvard, que tiene una serie de museos, ni aquí en México tampoco. Es un modelo muy sui generis. Es un museo global, es un museo universitario y es un museo que cumple otras funciones como las de mis colegas también, que te van a platicar. Vamos con la palabra nacional. Es bastante distinto hablar de un museo universitario y de un museo nacional. Este nombre que nos ocupa en esta definición de un museo. Bueno, es algo bien conocido entre la gente que se dedica a los museos, a darle vida a los museos, pero probablemente menos entre el resto de la población. Es muy sencillo, se llama Museo Nacional de Antropología porque alberga la colección arqueológica y etnográfica que procede del viejo Museo Nacional. El Museo Nacional, creado en 1825, claro, crece a lo largo del siglo XIX, se vuelve inmanejable su colección en el espacio de la antigua Casa de Moneda, y a lo largo del siglo XX lo que tienes es el desgajamiento de ese Museo Nacional en distintos museos nacionales. El Museo Nacional de Historia es el primero, sería el de Historia Natural, la primera colección que se desgaja. La siguiente sería la que alberga el Museo Nacional de Historia, y en el 64 se desgajan las colecciones que crearán el Museo Nacional del Virreinato y el Museo Nacional de Antropología. Es así. ¿Pero qué le da este carácter de nacional? Es decir, ¿esto quiere decir que se refiere a las colecciones o hay un discurso nacional en un museo? No, bueno, es una voluntad política la que expresa
la palabra nacional. El Museo Nacional se crea incluso antes de que existan sus colecciones. Alamán se crea este espacio incluso antes de que exista un espacio para el museo, lo alberga la universidad. Claro. ¿No? Que nuevamente es un agente importante. Y me gustaría regresar después a preguntarte cuál es el flujo de gente, no el flujo, el perfil de quien visita el Museo Nacional, porque es diferente, desde luego, al que visita el Museo Universitario. Y vamos con la palabra interactivo, Sergio. ¿Por qué el MIDE, el Museo Interactivo de Economía, subraya la palabra interactivo? Es decir, si partimos de, como dice Graciela, los museos son un espacio de construcción de conocimiento, todos, yo no creo que solo los universitarios, pero bueno, eso lo podemos debatir. El Museo Nacional sin duda también genera conocimientos. ¿Por qué un museo subraya lo interactivo? Bueno, yo creo que hay una parte que es importante en el sentido de que el MIDE es un espacio, primero, que no tiene una colección de objetos, eso es importante decirlo. No tiene un acervo. No, digo, salvo algunas muestras de monedas que tenemos por ahí, todo lo demás es una colección propiamente de ideas. ¿Cómo manifestamos las ideas? Bueno, pues la plataforma fue sin duda la tecnología. Y en ese sentido es que está sembrado el término interactivo, ¿no? Porque en efecto coincidimos, la interacción no solamente se da entre tú y un dispositivo digital, la interacción finalmente tiene que ver más con el intercambio de ideas que se genera entre las personas o los motivos de conversación que se pueden generar a partir de un objeto o a partir de una experiencia. El MIDE diseña experiencias interactivas. Esto quiere decir que generamos para cada uno de nuestros visitantes un momento de vida en donde hay un pretexto que es justamente el dispositivo tecnológico para transformar tu manera de pensar. Eso es lo que buscamos. El MIDE nació como una iniciativa ciertamente del Banco de México, ya está por cumplir 13 años, sigue siendo... ¿13? Sí, 14 años, perdón, sigue siendo todavía un museo joven, yo ya no. Y a lo largo de todo este tiempo hemos ido también modificando nuestros discursos de acuerdo, por supuesto, a la circunstancia nacional y a la circunstancia global, pero lo que hemos buscado siempre es no perder el centro del discurso del museo, que tiene que ver con la importancia de la economía en tu vida cotidiana. Este reconocimiento que te ofrece el MIDE es como realmente ponerte frente a un espejo como persona, como ciudadano, en donde tu toma de decisiones cotidiana, tu toma de decisiones a veces inconscientes, que son la mayor parte de ellas, tienen una repercusión no solamente en la economía nacional, sino obviamente en tu propia economía. Y yo creo que una de las claves que fue importante para el desarrollo del MIDE fue entender que la economía no es una ciencia que habla exclusivamente de términos financieros. Las finanzas son solo una parte de la economía. Para nosotros la economía es una ciencia donde tú justamente descubres cómo puedes tomar mejores decisiones para administrar todos los recursos que te son escasos, como por ejemplo el tiempo, ¿no? Claro. Que es el que estamos consumiendo ahorita. Ahora regresaremos al tema específico de la economía, pero entonces lo interactivo se refería más bien a la introducción de la tecnología, cosa que no carece ni el Museo de Antropología, ni desde luego el MUAC, no. ¿O sí? O sea, ¿cómo? Bueno, sí, no. Porque la tecnología, ¿a qué te refieres? ¿El mundo digital? O a la palabra, al desarrollo que acaba de hacer Sergio. No necesitamos, porque nosotros queremos provocar otro tipo de experiencias de carácter estético. Entonces, lo que queremos es construir aprendizaje significativo, provocar experiencias de carácter estético. Entonces, no. Pero sí comprendo que el MIDE sí lo requiere y lo hace muy bien. Por el perfil y punto de vista. Igual que el Museo del Niño, que utiliza toda la parte lúdica, todo el proceso lúdico del juego para provocar una experiencia, pues también cada quien tiene su fisonomía. Y ahorita que estaba hablando Toño de los museos de la generación de
del germen de los museos mexicanos, fíjate que los primeros museos del mundo mundial, del mundo occidental, fueron universitarios en el siglo XIII, ligados a las universidades. Las primeras colecciones abiertas dedicadas a la enseñanza, por cierto, ¿eh? No fueron, se piensa que fueron los gabinetes de curiosidades, no es verdad. En Oxford los primeros museos universitarios, los primeros museos fueron universitarios. ¿Con colecciones de qué tipo? Con colecciones dedicadas a la enseñanza. Puede ser especímenes, puede ser aparatos, etcétera, pero eran útiles a la enseñanza. Es muy interesante. ¿Tú crees que la prioridad de un museo como el Nacional de Antropología es la enseñanza? Es decir, Sergio habló de experiencia, tú hablaste de construcción de conocimiento. ¿A qué va uno el Museo de Antropología? A ver, la parte didáctica y la parte de investigación son inseparables en un museo. No puedes imaginar un museo sin estos dos pilares, la docencia y la investigación. Si te atreves, estás perdiendo el tiempo. En su naturaleza están las dos. Tiene que atender, por un lado, a esa población que está iniciando el camino en su formación intelectual, académica, y a la vez tiene que darle servicio al especialista más destacado en su campo. Y eso generalmente ocurre en el área de la investigación, ¿no? ¿Y qué pasa en las salas? En un museo como el Nacional de Antropología. ¿Qué pasa en las salas? ¿Qué pasa en la sala cuando llega los tumultos? Bueno, tumultos. La piedra del sol y la Describe Coatlicue. cómo lidian con esos tumultos. Bueno, tú también no tienes que platicar de tus tumultos. Sí, pero yo lidio de otra manera, ¿qué te digo? No, bueno, tienes que con paciencia y sentido del humor para empezar. O sea, mi pregunta es, ¿cómo se construye el conocimiento en esta visita? ¿Las cédulas son tan fundamentales? La curaduría. No. Tiene que ver también con lo que sugería Graciela, que es tú vas al museo y te sirves a tu antojo. Y el museo está abierto en ese sentido. Me gusta recordar siempre una expresión de Rubín de la Borbolla, que por cierto fue director de un museo universitario. Así es. Del Buca. Sí. Ni más ni menos. Sí. Cuando se plantea, aparece en el horizonte la construcción del Museo Nacional de Antropología, en 1959, lo que hace el Estado mexicano es encargarle a Rubín de la Borbolla un diagnóstico de todos los museos del país, de todos absolutamente. El diagnóstico es brutal y viene precedido por una serie de reflexiones muy interesantes. Este material está en el archivo, el archivo histórico del Museo Nacional de Antropología, se puede consultar. Dice Rubín de la Borbolla, el museo es el espacio cultural más democrático que tenemos. Más democrático. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Déjame interrumpirte para irme a un corte, pero vamos a regresar ahí, en esa palabra donde todos, creo, estamos a favor de construir espacios democráticos. No se vaya, volvemos en un minuto, estamos hablando de los museos en el siglo XXI. Volvemos. Bienvenido de vuelta, estamos aquí en Observatorio Cotidiano en la Cultura, seguimos hablando del Museo del Siglo XXI. Está con nosotros Sergio Rivera, del MIDE, está Graciela de la Torre, del MUAC, y está Antonio Saborit, del Museo Nacional de Antropología. Y nos quedamos justo con Antonio hablándonos de esta frase de la Borbolla que decía que los museos son los espacios más democráticos. Culturales más democráticos que tenemos. ¿Por qué decía él? Porque a diferencia del aula, el museo no te solicita un grado para ingresar. Y es aún más democrático que la biblioteca, porque ni siquiera tu identidad te solicita. Tú llegas al museo y te sirves a tu antojo. Caminas, lo recorres por él y construyes en este recorrido lo que a ti te plazca, lo que tú desees construir. Ese es el tema de los museos. Y en el museo, la colección permanente, decíamos hace un momento, le gana casi siempre a las temporales. O sea, tu colección es suficientemente poderosa para que sea el imán por el cual va la gente a tu museo. Es un imán poderosísimo. Nos ocupamos de temporalmente ofrecer
distintas exposiciones, son muy bien recibidas, pero el mayor porcentaje de la visita al Museo Nacional de Antropología acude por la colección permanente. ¿Y por un interés y una experiencia del público para? La que él quiera, desde lo más significativa que pueda desear cada quien hasta lúdica, completamente lúdica. Sí, habrá quien se detenga mucho tiempo en las tortuguitas de la fuente del centro, que es preciosa, en la arquitectura patio, propia. En fin, Claro. es un lugar para estar. Después de los sismos del 17, abrimos al viernes siguiente. Y la gente iba para estar con gente. Todos los espacios públicos estaban cerrados. Nosotros abrimos el viernes. Para ser un punto de encuentro. Y a veces la eso es un gente museo. iba para estar con gente. Claro. El Museo Universitario, Graciela, me sorprende la cantidad de jóvenes, el perfil de tu público es fundamentalmente juvenil, y a diferencia del Museo Nacional de Antropología, no tienes una colección permanente. No, mira, tenemos colección en formación. Es muy probable que la próxima administración quiera hacer canon, ya con la colección permanente. Muy bien, es tiempo de hacerlo. Hasta el momento está diseñado para tener exposiciones temporales. Pero a mí me interesa mucho regresar a lo que estabas platicando con Toño. Mira, yo creo que la gran diferencia del museo del siglo XXI con el museo del siglo XX, XIX, XVIII, es que el museo tiene que preguntarse si quiere educar, quiere informar o quiere provocar experiencias. Esa es una diferencia. La otra es qué papel tiene el visitante. El visitante es un educando, el visitante es socio del museo o el visitante es parte de una comunidad con la cual el museo tiene que trabajar o tiene que asociarse. Entonces, creo que son las dos preguntas fundamentales que hacen la diferencia de los museos de los siglos pasados, y hay muchos museos que siguen viviendo en el siglo XXI, siguen viviendo en el siglo XX, claro, que sienten que su responsabilidad es informar. Algunos museos tienen que informar porque son parte de la currícula, otros no tenemos que informar. Nosotros no queremos educar, absolutamente no. No queremos educar a nadie, nosotros queremos provocar experiencias experiencias ante la obra de arte, experiencias de carácter estético. La generación de conocimiento es otro cajón, por así decirlo, ¿no? Pero no queremos informar a nadie, no queremos educar a nadie. Para eso no están los museos ofrecer de una arte. experiencia estética. Claro, sí, ser facilitadores de una experiencia estética y de las necesidades que tiene el público cuando nos visita el público real y ahora, hoy día, con las comunidades con las cuales trabajamos. No trabajamos para educarlas, no trabajamos para crear audiencias, trabajamos asociados en toda esta teoría o toda este rama que nosotros manejamos mucho, que es la museología crítica. De acuerdo. Y en el MIDE, y lo subrayaste así, formar experiencias. Exactamente. Que no son estéticas. En este caso, lo que buscamos nosotros es diseñar experiencias que alienten la formación del pensamiento crítico. Ese es básicamente nuestro cometido. Y yo creo que coincido plenamente con Graciela en ese sentido. Una cosa es hablar de los usos del museo, ¿no? Yo lo puedo usar para muchísimas cosas, hasta para noviar, que eso nos pasa seguido en el MIDE, ¿no? Pues qué bonito. Sí. O sea, los chavos entran en completa libertad, es un espacio de libertad, ¿no? Tú haces ahí lo que sea, siempre y cuando no molestes al prójimo. Pero más allá de eso, creo que también el propósito del museo es desarrollar también audiencias, ¿no? Uno de sus propósitos es trabajar del lado del público, entender cuáles son las necesidades del público, qué le está pasando en ese momento, cuáles son sus preocupaciones cotidianas tal vez, y tratar de responder a ellas a través de lo que hacemos, del diseño de la experiencia. Sobre todo en un tema como la economía, por ejemplo, que puede ser tan polémica y tan compleja, es muy importante que el museo mantenga justamente esa vena de formación de pensamiento crítico. Yo te voy a dar herramientas, sí, ¿no? Pero finalmente quien se va a formar su propia opinión, la persona que va a llegar a sus conclusiones o el grupo de personas que van a lograr discutir un tema, eso es
provocado por nosotros, pero no es propiamente algo que tenemos, no creamos recetas de vida, por así decirlo. Creamos, provocamos, sí, pero también soltamos, pues, en algún momento el control, porque también hay esta idea de que los museos conducen el conocimiento. En nuestro caso no es así. Nosotros ponemos ciertos temas a discusión y adelante. Tú, como dicen los chavos, llégale, ¿no? Ahora, esa es la pregunta que tú dijiste de los dos elementos. La segunda elemento que mencionó Graciela, o en esta categoría que tú dijiste, es el público, es el visitante. Ese visitante, ¿cómo es distinto el visitante del siglo XXI? Actualmente el público, nuestro público, que no obtiene lo que quiere si leyendo cedulario, en fin, ¿no? Es un visitante que quiere, es un millennial que quiere soluciones inmediatas, que está muy ligado a la tecnología y que debemos responder con su lenguaje, este lenguaje, que es el lenguaje del mundo digital. ¿Y con qué herramientas responden, Graciela? Pues ahorita tenemos que responder, lo hemos intentado con herramientas que tienen que ver con chats, con interactivos, en fin, el mundo en que ellos transitan. No es nuestro mundo del siglo XX, no es el mundo del cedulario, no es el mundo de la visita guiada de ninguna manera. Es un mundo en el que aludes a necesidades y a problemas personales y que tiene mucho que ver con la tecnología, absolutamente, digital. Las cédulas no son una guía. En el museo, por ejemplo, ¿no son importantísimas todavía las cédulas? Digo, me importa mucho porque eso es una pregunta que es real, la que propones, pero... Pues sí, son muy importantes las cédulas y son la parte más frágil de cualquier museo, creo yo. Siempre son insuficientes, siempre si las lees con detenimiento están mal redactadas, omiten información, siempre quieres más. Pero la buena noticia es que no leen las cédulas. Esa es la buena noticia. Sí, las copian. Es que es impredecible, no el teléfono. Claro. Sacan la foto La ya. foto. No, pero es en buena medida impredecible el comportamiento del público, porque la experiencia estética también ocurre en el Museo Nacional de Antropología. A pesar de, y para pesar de algunos colegas míos en el museo que insisten, es que este no es un museo de arte. Puede ser. Claro. Son los vestigios artísticos Claro, de varias civilizaciones. Sí, háganle como quieran. Es que no, piénsenle ustedes lo que quieran. La experiencia estética ocurre. Estética y en tu caso identitaria, ¿no? O sea, si hay una pregunta de quiénes son, quién soy, qué hay aquí en Si hay medio. una palabra que me aburre en la vida es la de identidad. Oh. Entonces, pero el tema, volvamos a la respuesta estética. Porque uno de los puntos que, por cierto, dicho por un arqueólogo inglés célebre, decía, estos museos este tipo de museos, como Museo Nacional de Antropología, no tienen objetos viejos. O sea, su valor no está en la antigüedad. Claro. ¿No? Sí, porque lo que está ahí adentro es contemporáneo. Y por eso está ahí, ¿no? Es relevante porque nos dice cosas. Claro. A nosotros en el siglo XXI. Sí. ¿Qué cosas nos dice? Muchas. Desde lo que está confinado en una cédula, que te identifica someramente al objeto, hasta lo que ocurre cuando tú observas detenidamente y dejas que haga su trabajo la pieza. Solita. Sin su cédula. Sí. Estamos terminando el programa. Quisiera que piensen en una frase o una palabra con la que quisiéramos cerrar el Museo del Siglo XXI y desde luego que inviten a nuestro auditorio a asistir a sus exposiciones actuales. Sergio. Yo diría pensamiento crítico. Muy bien. Es algo que necesitamos y que sin dudar es donde nace la capacidad transformadora de los seres humanos. Me encanta. Pensamiento crítico y la página del MIDE. Estamos en mide.org.mx y nuestras redes que son @museomide. Ahora las ponemos en la Todas. pantalla. Graciela. Bueno, yo les diría que vayan a cualquier museo, el museo que sea, porque ahí van a encontrar todo lo que no encuentran en Google. Me parece muy ¿Verdad? bien. Muy indicado, Antonio. Está muy bien, eso es mejor que Google. Mucho Mejor que Google, se los juro. Mucho mejor que Google. Es eso el museo.
¿Con qué cierras tú? Con que vayan. Con que vayan Ay, a cualquier museo. Cualquiera Sí. que sea. Yo no quiero terminar este programa sin decirte, Graciela, que estos años al frente del museo todos hemos aprendido de ti, hemos aprendido del museo, de todo tu equipo, así que te deseamos aquí la mejor de las suertes en tus siguientes cometidos. Ha sido como universitaria lo digo y como gente cercana al museo me parece que es importantísimo homenajear el trabajo que has hecho como fundadora de este museo. Y gracias, Antonio, gracias, Sergio, por abrirnos este panorama de lo que implican los museos. Y ya iremos a los tres, al Museo Nacional de Antropología, al MIDE, al MUAC y a cualquiera, que ahorita hay muchos. Así que nos despedimos así desde este programa que pensó en qué es el museo en el siglo XXI. Yo lo veo hasta la próxima. Gracias.